Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre, haciendo Todo Tiene un Porqué. Felices de acompañarlos todos los días y feliz de reencontrarme con ustedes, como siempre Para también. nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo están, muy chicos? Bien, muy bien. Con los hombros al descubierto. Sí. Vos sabés que hoy tenemos dos preguntas, pero la primera tiene que ver con una noticia. Tiene que ver con una noticia que salió hace algunos días que a mucha gente lo sorprendió. La aparición de un nuevo río. Ah, mira. Esto en San Luis. Tenemos el artículo para mostrar, un artículo del Diario de la Nación, en donde aparece justamente la noticia que llamó la atención de mucha gente, ¿no? Nuevos ríos, otras sorpresas que trajo el cambio climático en la Argentina, en San Luis y parte de Córdoba. Así que, ¿por qué hay nuevos ríos? No tengo idea. ¿Por qué aparece? ¿Por qué se genera un nuevo cauce de agua? Lo vamos a analizar aquí. Y también vamos a hablar de animales exóticos, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué hay? Animales exóticos. Exactamente. Sí. El animal exótico es un animal que es, en el caso del territorio argentino, es traído de otro sitio. Es decir, que no es autóctono, no es de aquí. Por Claro. eso es exótico, ¿no? Bueno, lo vamos a charlar en un ratito nada más. Pero vamos a empezar con el tema de los ríos. ¿Quién nos visita? Doctora Alfonsina Tripaldi. Es doctora en geología, es investigadora independiente de CONICET y docente en el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. También realiza investigaciones sobre cómo evolucionó el paisaje de la pampa seca durante los últimos miles de años. Alfonsina, bienvenida. Gracias. Un placer. Gracias. Mucha gente debe haber visto esta noticia que nosotros mostrábamos y se debe haber sorprendido. Creo que vos no te sorprendiste, pero me gustaría que me expliques por qué se da este fenómeno particular. ¿Por qué se crea un río tan rápidamente, en pocos años? Bueno, vos lo dijiste, lo que llama mucho la atención es la velocidad con que se formaron. En realidad los ríos en la naturaleza son algo totalmente común Claro. y frecuente. Digamos, la tierra como sistema lo que tiene es un mecanismo de acomodar el agua que recibe de las lluvias o el agua en general y forma los ríos que todos conocemos. Los ríos se pueden formar muy rápido, pueden llevar mucho tiempo en evolucionar y pueden ser muy viejos. Y acá lo que pasó es que de repente en una zona que era una llanura, como nos podemos imaginar, que digamos no había prácticamente ríos, de repente empezaron a socavarse y en muy poco tiempo, en 2 o 3 años, profundizaron y en un lugar donde había un campo que la gente sembraba, tenía una casa, había una ruta, ahora hay una carca, un socavón de 20 metros o 25 metros. Y obviamente eso ha generado mucho problema para la gente que vive ahí, para demás. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Bueno, ahí lo que pasó fueron, se vieron dos cosas. Obviamente aumentaron las precipitaciones en los últimos 20 o 30 años, pero no es solamente eso lo que pasó, porque también en otras llanuras también aumentaron las lluvias y no ocurrió lo mismo, y los ríos aparecieron en un lugar en particular. Y en realidad ahí lo que mostraron las investigaciones de distintas universidades de San Luis, del CONICET y demás investigadores, es que lo que pasó es que el agua freática, que es el agua que por ahí comúnmente la gente conoce como las napas freáticas, el agua que está por debajo del suelo, empezó a estar, antes estaba muy profunda, 20 metros o más, y empezó a estar cada vez más cerca. O sea, es como... De abajo para arriba. Claro, El es agua. como pensar que se inundó desde abajo para arriba, Claro. digamos. En realidad se llenó el suelo de un montón de agua, tanto porque llovió más como que en realidad lo que cambió es el uso del suelo. O sea, empezó a haber menos bosques y menos pastizales, y esa agua empezó a invadir una zona donde no estaba. Si la deforestación y el cambio climático fueron también Colaboraron incidiendo. en conjunto para hacer eso, sí. Evidentemente tiene que haber una cuestión del terreno que Sí, bueno, ahí, que le digamos, brinda esas condiciones, ¿no? Exactamente, o sea, otros estudios, lo que nosotros hacemos desde mi disciplina, que es la geología, es ver justamente cómo fue la historia de ese paisaje, el análisis geológico a lo largo del tiempo, y lo que se ve es que en realidad hasta hace 1000 años atrás, ahí el sedimento se acumulaba como si nos imaginamos algo parecido a los médanos en la playa, o sea, lo que transportaba el sedimento, la arena, era el viento y lo acumulaba la arena. Después se hizo el clima un poco más húmedo, se formó un suelo y eso permaneció estable en realidad por casi 1000 años también. Y en realidad durante los últimos 30 años este aumento de precipitación y el cambio en el uso del suelo hizo que subieran las superficies freáticas. Tenemos, para ver detrás tuyo, me gustaría poner a pleno estas imágenes porque tenemos el mismo lugar, 2003, 2009,
y 2013, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿Y 10 cómo fue años. variando y cómo se fue aumentando el cauce de esa... Eso es un ejemplo en uno de los sectores que muestra justamente donde no había ningún río y digamos están esos árboles y cómo se formó y se socavó. Y lo impresionante es que en muy pocos años se profundizó mucho, digamos. Claro. Eso lo que hizo fue cortar un montón de caminos y de los accesos a la gente a los campos. Salinizó las aguas porque esas aguas que suben arrastran las sales que están en el suelo, con lo cual hay un problema también del consumo de esas aguas. Y arrastró, imaginemos que toda esa arena que estaba adentro de ese, ahora un canal, la transportó aguas abajo, digamos. Y formó, digamos, tapó áreas que también no sirven más, digamos, para cultivar o que tienen que ser recuperadas, y las poblaciones, ¿no? O sea, la localidad de Villa Mercedes, que está a 20 kilómetros o menos, en realidad tiene 100.000 habitantes que viven en toda esa región. O sea que son problemas graves que están ocurriendo, pero en realidad, de nuevo, repito, las investigaciones de investigadores del CONICET, que comienzan siempre con investigaciones básicas, después muestran que hay fenómenos que se producen que tienen que ser investigados para tratar de ver cómo solucionar o cómo mitigar esos problemas. Leía por ahí la palabra zapping. ¿Zapping qué significa? Zapping es un proceso que en realidad, en lugar de erosionar el río en superficie, como nosotros vemos cuando el agua corre, arrastra la arena, lo arrastra pero por debajo del suelo. En realidad, todos los poros que están entre las partículas de arena se llenan de agua y eso, el suelo colapsa. Se forman como si fuera eso, zonas como si fuera un estadio de fútbol o más chico, digamos, colapsado. Y esos se forman bañados, se llenan de agua, se van conectando esos bañados y se va generando, ahí se genera el río, digamos. Ese sería el proceso. Después, una vez que está formado el río, empieza a erosionar. Llamémosle más normalmente lo que uno se imagina que corre el agua y erosiona, digamos. Claro. Ahora, ¿estos nuevos ríos tienen salida a algún otro río o Sí. se conectan entre sí? En realidad, lo que se vio es que primero no desembocaban en ningún lugar, terminaban y se infiltraba de nuevo el agua. A medida que fue creciendo, se fueron conectando y también le hicieron artificialmente en un momento una conexión, desembocan en otro río, que es el río Quinto. Pero eso modificó el río y de hecho está cargado de arena desde que llega ese río, que está llevando toda esa arena que, como dijimos, la depositó el viento hace 10.000 años y más. Bueno, nosotros manejamos otras escalas de tiempo Claro. y geología. Ahora, hay Alfonsina. una imagen, perdón, Cristian, una imagen que se lo cuente, que la estoy viendo aquí atrás, me gustaría ver a pleno. Fíjense, arriba quedó el alambrado. Es decir, había un alambrado porque eso era... Claro. Estaba Claro, todo tremendo. relleno. Es decir, terrible. todo eso de abajo del alambrado que está como en el cielo, eso fue todo erosionado. Esto es impresionante. Parece una ilusión óptica, no es. No, ay, No, quedó el alambrado Porque arriba. estamos hablando de más de 25 metros. Sí, no, más es o menos. súper profundo en 10 años. Ya. Claro. Y además se ve que en parte sigue pasando, se sigue profundizando, se sigue ensanchando. Lo que vos decías de los materiales, esas arenas están sueltas. Es como agarrar con una pala, como la arena de la playa, la agarrás con la mano y se derrama por los dedos. Está totalmente, o sea, es muy joven, no está cementada, está totalmente suelta y por eso es muy lábil a erosionarse. Claro. O sea, se da la combinación de lo que es el terreno, digamos. Y las zonas en las que ocurre esto, ¿tiene que ver también el suelo o el lugar como es para que se dé en un determinado lugar? Sí, acá digamos se dio que también pasa eso, que tenés estos sedimentos, nosotros le llamamos a la arena en general, sedimentos muy sueltos, muy jóvenes, que tienen muchos poros entre sí. Mencionabas Córdoba, porque en realidad todo lo que nosotros le llamamos, gran parte de la pampa seca en comparación con la pampa húmeda, que es la que estamos acá en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, lo depositó el viento, entonces tiene esas características. Y además en este lugar tenés rocas cerca también de la superficie que son muy impermeables, que son las mismas Deja de rocas ser la de pampa sierra. seca entonces ya. Y ya no es la pampa seca, digamos. Pero bueno, esos son los ciclos que tiene el clima también. Tenés periodos secos y más húmedos. Acá el tema que entró a jugar también el componente de nosotros, de los seres humanos, Claro. en la naturaleza. Después vamos a hablar también, perdón, Cristian, la segunda vez que te interrumpo, no te quiero dejar quiero hablar. preguntar, Dios. Pero parece adrede. La cuestión es la siguiente. Vamos a hablar en un ratito también de lo que el efecto hombre ha hecho acá, ¿no? De los cultivos, que me parece que es muy interesante porque explica también este fenómeno. Pero para adentrarnos un poquito más y profundizar,
Hay un documental que se llama Río Nuevo, Sí. que vamos a poner obviamente un fragmento, pero para que vean de qué estamos hablando, más allá de todo lo bien que está explicando Alfonsina. Lo compartimos y después Cristian hace una o dos preguntas. Vamos. La aparición de nuevos ríos en San Luis que provocó la pérdida de terrenos, la muerte de animales y caminos provinciales cortados por el agua hizo que varios organismos se unieran para investigar el fenómeno. El documental Río Nuevo, realizado por agrónomos, biólogos y técnicos, fue encabezado por el doctor en biología Esteban Jovagui. El Río Nuevo en sus orígenes, que es el río que estamos viendo circular acá, no llegaba a salir de la cuenca del Morro. Nacían estos ríos en vertientes dentro de la cuenca del Morro y morían sin conectarse con ningún otro curso de agua. A medida que este proceso avanza, los ríos empiezan a conectarse y ya ha llegado el punto en el cual una parte importante del agua se conecta con el río que tenemos atrás, que es el río Quinto. Un río que trae agua de otras cuencas sobre la Sierra de San Luis y que tiene su destino final a cientos de kilómetros de acá, en la llanura pampeana, en donde se infiltra. En ocasiones muy particulares, cuando hay fuerte inundación en la llanura pampeana, estas aguas tienen la oportunidad de llegar hasta el océano cuando el río Quinto se conecta con el Salado. De lo contrario, sufren el destino típico de las aguas en nuestra llanura, que es infiltrarse sin llegar al mar. Pero lo importante es que el Río Nuevo, que primero era solamente un segmento superficial que se perdía en el campo, hoy logra abrir su camino hasta el río Quinto. La primera lluvia que hizo que que aparezca el río acá en el 2000, reventó una lagunita que tenía un vecino aguas arriba. Él tenía una laguna de 3, 4 hectáreas que se reventó, por eso arrastró tanta agua y tanto sedimento que empezó con la primera barranca. A mi izquierda se formó una laguna de 6, 7 hectáreas en ese mismo año 2000 que duró 15, 20 días. Hubo otra lluvia muy fuerte que rompió y continuó entonces su curso el Río Nuevo hasta unos 5 o 6 kilómetros más al sur. Se mantuvo bastante estable durante 6, 7 años, inclusive en el año 2003 acá hubo una sequía muy grande y fue el único momento en el que yo vi que apenas pasaba un hilito de agua. El tema sigue preocupando a los científicos y las consecuencias de la aparición de nuevos ríos todavía están en estudio. Interesante el documental, bueno, apenas un fragmento para ilustrar también esto. Cristian, por favor, adelante. Sí, quería saber, Alfonsina, si este fenómeno que se da acá es un fenómeno realmente insólito en la naturaleza o ocurre en otras partes del mundo. No, en realidad es una respuesta que tiene la naturaleza cuando se dan estas condiciones de estos tipos de materiales. O sea, puede darse únicamente de forma natural porque aumenten las precipitaciones y por eso suban las freáticas, o como dijimos acá, por el cambio del uso en el suelo, pero es una forma que se da de erosión, así que forma estos cañones. Lo han visto en otros lugares, sobre todo desérticos. O sea, por ahí uno hoy no se lo imagina como la pampa seca, pero la historia geológica muestra que en realidad era una pampa seca y en esos lugares, llamémosle desiertos en general, los ríos tienden a formar estos cañones así, con paredes muy verticales. ¿El Cañón del Colorado es un ejemplo de este fenómeno o no? En algún sentido, tal vez cuando se haya originado, digamos, por el hecho de que es un cañón que tiene estas paredes muy verticales. Pero también el Cañón del Colorado tiene una historia mucho más larga de formación. Posiblemente al principio haya tenido algo que ver eso. Alfonsina, me gustaría saber consecuencias sociales. Obviamente que trae cambios para la gente, trae cambios para el suelo, para un lugar. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Qué cambia? A la persona que no tiene su casa ahí, pero a la vida diaria, a la comunidad. En realidad al país le está generando, desde la gente que vive ahí a todo. Se cortó, digamos, cuando en el 2008 hubo una crecida importante de ese canal que se profundizó, se cortó la ruta 8, que une Río Cuarto con Villa Mercedes. Estuvieron cortadas, digamos, rutas provinciales y se cortan cada tanto, con lo cual hay un montón de inversión en dinero para levantar las rutas y que las, digamos, se puedan seguir usando. Lleva, como decía, arena y a lugares saliniza las aguas para toda la población que vive ahí.
Y después, bueno, o sea, por más que no sea mucha gente, la gente que vive ahí, digamos, muchos vieron sus campos cortados. Tienen que hacer un montón de kilómetros para rodear eso y poder entrar a los campos. Claro, si recién veíamos el alambrado arriba, Sí, por claro. ejemplo. No, o sea, pierden áreas de cultivo, en una zona también es una zona ganadera, hay muchos problemas, gente que perdió sus casas, lo vimos nosotros al ir a investigar, o sea, gente que se le salinizó, digamos, la casa, la perdió ahí no porque se le inundó, sino simplemente vos vas y las paredes son todas de sal, porque, o sea, sí, es grave y sigue pasando, o sea, en realidad el agua sigue habiendo... Acá el tema es que, digamos, había una vegetación que consumía esa agua, que eran los pastizales y bosques de Caldén y demás, y esa vegetación no está más, entonces hay un exceso de agua. Además aumentó las lluvias, pero pues digo, son las dos cosas que pasaron. ¿Los terremotos algo tienen que ver con este fenómeno o no? O sea, ¿empeoran la situación o no? Pueden pasar que lo que hagan es que desencadenen el proceso, se dice como que gatillan el proceso, porque ese shock sísmico genera justamente un movimiento en el terreno y te puede como ese zapping, o sea, esa agua que está en estado semiestable, digamos, pueda como moverse más y se cree que desencadena. Es una zona sísmica, no es solamente San Juan y Mendoza, sino que cercano ahí en la zona de Córdoba hubo sismos que también pueden haber afectado. Ahora te voy a preguntar en un ratito cómo podemos prevenir esto, porque hasta aquí ha pasado, pero podría seguir pasando con otros cauces, con otros nuevos ríos. Pero antes que eso, hablábamos de la causa, bueno, tiene que ver con el cambio climático, pero también con el hombre, la deforestación, el cambio en los cultivos. Y a propósito de todo eso, Connie Favor, un ingeniero agrónomo. Sí, a ¿Qué te José dijo? José Paruelo. Él es ingeniero agrónomo y lo que nos va a explicar en esta nota es qué es la siembra directa y la relación que tiene esto con la aparición de los nuevos ríos. Mira. José, ¿qué es la siembra directa? La siembra directa es una práctica agronómica, es una manera de hacer agricultura, cultivos extensivos, maíz, soja, girasol, trigo, que apareció hace unas décadas en respuesta a un problema muy grave que teníamos, no solamente en Argentina, sino en un montón de lugares en el mundo, que era la erosión hídrica y eólica. O sea, llovía y el agua arrastraba el suelo y lo perdíamos. O soplaba el viento y el suelo se volaba. Y la siembra directa es una manera de hacer agricultura que no ara el suelo, o sea, no lo da vuelta, no lo expone, no deja el suelo, la tierra, descubierta. Aparecen problemas cuando se hace un mal uso o aparecen nuevos problemas que no habíamos contemplado antes. Resulta que cuando nosotros hacemos, casi con cualquier método, agricultura en un lugar, durante una parte del año, en general, el suelo queda sin una cobertura vegetal, no desnudo. Hay lo que se llama brosa, rastrojo, que es material seco del cultivo anterior. Esa parcela no está en condiciones de chupar agua del suelo. Entonces, cuando a nosotros nos pasa eso en una maceta en casa, no la regamos a esa maceta si no tiene una planta. Pero en este caso, la lluvia sigue ocurriendo. ¿Qué pasa con el exceso de agua que cae? No tiene dónde ir. Claro. O mejor dicho, no tiene cómo retenerse en el suelo. Y entonces nos pasa lo que nos pasa en la maceta. O nos rebalsa por arriba, o se nos va por el agujerito de abajo. Si la tuviéramos metida en otro recipiente, tenemos problemas, porque ese recipiente se empieza a llenar y ascienden las napas freáticas. Claro. El agua encauzada, en última instancia, es eso que denominamos río. Y ahí es donde aparecen estas situaciones novedosas de encontrar un río nuevo, en un lugar en donde eso no existía. Y eso ocurre porque la expansión de la agricultura se olvidó que tenía que mantener la rotación con ganadería. ¿Por qué con ganadería? ¿Qué tienen que ver las vacas acá? Para hacer ganadería tengo que tener un pastizal que tiene durante todo el año una cobertura verde que está transpirando. Muchas gracias, José. De nada. Siembra directa en todo tiene un porqué. Bueno, ahí estaba otra de las causas, ¿no? Que tiene que ver con el cultivo, con la agricultura. Alfonsina, trajiste
este gráfico que vemos, que lo vamos a compartir con todos y quiero que me lo expliques. Bueno, estos son parte de las investigaciones que hicieron Jovalle y otros autores y justamente midieron esos ascensos freáticos y lo que muestran es las mismas mediciones con las mismas condiciones iniciales en un periodo de tiempo de precipitación donde hay bosque, el agua freática no asciende y donde hay los cultivos estos que van rotando, ahí progresivamente el agua está más cerca de la superficie y es lo que generó este zapping y los nuevos ríos, digamos. Por eso decimos que más allá de la cuestión climática y el cambio climático, acá está la mano del hombre, ¿no? Evidentemente. Sí, digamos, el sistema estaba en cierto equilibrio, claro, aunque nunca es un equilibrio totalmente perfecto, pero es un equilibrio metaestable, digamos, y digamos, esos pastizales consumían gran parte y los bosques consumían esos excesos de agua. Claro, absorbían esa agua. Sí, la usan ellos para su metabolismo, claro, y transpiran esa parte también de agua. ¿Y cómo podemos prevenir este fenómeno? Porque digo, hasta acá esto se ha generado, pero podría seguir creciendo. Preservar los bosques que todavía hay, no solamente en esta parte del Río Nuevo, que es al norte de Villa Mercedes en San Luis, pero en realidad en general, en todo lo que, digamos, todo lo que le llamamos la llanura chaco-pampeana. Esto también se ve que se pasa en Córdoba, también en la zona de Santiago del Estero, o sea, en toda la zona chaqueña que le llamamos. O sea, preservar los bosques es fundamental y, digamos, hacer un manejo, digamos, no solamente con cultivos estos, llamémosle maíz, soja, sino con pasturas. O sea, lo importante que es tener la ganadería, porque también tiene que ser un recurso importante. Además, a todos nos gusta, ¿no?, comer asado, o sea, hay que tener esa ganadería y que tiene otra funcionalidad, y tal vez en estos terrenos que son más lábiles a la erosión es importante preservar esas pasturas y esos pastizales. Yo te quería preguntar para como darme cuenta o visualizar la velocidad con que sucede esto, ¿cuántos ríos, desde cuándo sucede o desde cuándo ustedes lo detectaron y cuántos ríos se formaron hasta el momento? Hasta ahora puede ser que haya 5 o 6 ríos grandes, digamos, pero en realidad hay toda una serie de cárcavas que se van formando. Y, digamos, por lo que se ve en fotos aéreas, imágenes satelitales más antiguas, sobre todo el cambio importante es a partir del año 2000 o fines del 1900 y algo, digamos. Antes no había un cambio, o sea, realmente es en los últimos 15 años, 20 años como mucho, digamos. Y además es exponencial el crecimiento. Tal vez en ese momento hace 15 años se formaron uno, por eso le llaman Río Nuevo y ahora hay un montón. O sea, en realidad habría que al Río Nuevo, por ahí queda Río Nuevo uno de los que se formó el primero y a los otros les van a poner nombre. Hay otros ríos que se habían empezado a formar antes, pero es como que fueron apareciendo pocos y después, una vez que eso se desencadena, es como que el agua va encontrando lugar y va creciendo, porque después los ríos crecen, ellos son como uno piensa los troncos, los árboles y las ramas, se van progradando, digamos, entonces se va formando esa red de drenaje donde no había una red de drenaje. Entonces, hablamos de la mano de hombre, pero hablamos del cambio climático, y el cambio climático produce nuevos ríos en otras partes del mundo. Por ejemplo, y acá tiene que ver también el deshielo, en Groenlandia. Vemos el informe. En Groenlandia están apareciendo nuevos ríos de agua helada. Este territorio, que es una enorme capa de hielo, está mostrando a los científicos que el aumento del nivel del mar en el futuro podría ser mayor de lo que se había calculado. Aunque solo tienen un par de metros de ancho, existen varios miles de estos riachuelos en Groenlandia. Sus longitudes suman cerca de 150 kilómetros, el equivalente a casi 7 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Según un estudio realizado a lo largo de varios años, una capa de hielo de 5 metros de espesor empezó a cubrir buena parte de la nieve firn, que es una película de hielo poroso que se encuentra en la superficie de Groenlandia. Pero un deshielo ocurrido en 2012 alteró la capacidad de la nieve firn de recibir y retener agua, por lo que estos fluidos comenzaron a buscar una salida hacia el océano. Así nacieron estos riachuelos. Así es que se presume que la cantidad de agua que estos nuevos ríos están descargando podrían contribuir al aumento de los niveles del mar. Bueno, le decía recién a Alfonsina, no es exactamente lo mismo que ocurre acá, pero tiene que ver con nuevos ríos a partir de los cambios climáticos y de, bueno, la modificación que sufre nuestro planeta, ¿no?
nuestro planeta es muy dinámico y siempre Claro. lo fue, pero también lo que se ve que Se aceleran los tiempos. se han acelerado los tiempos, tanto con las modificaciones, o sea, con el cambio climático, con no solamente el cambio en el clima, sino que el hombre ha afectado, digamos, esto indirectamente con la contaminación, con el cambio en el uso de la tierra y que se generan nuevos ríos, o sea, sí, los tiempos son como mucho más cortos y después el sistema responde naturalmente a eso para acomodar eso que le pasó. Ujú. Nos vamos a meter también en un ratito y le vamos a pedir a Alfonsina que se quede porque vamos a ver un experimento que ya preparó Chuche, pero también vamos a hablar de especies exóticas. ¿Por qué hay especies exóticas aquí en nuestro país? Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta, a ver si ustedes la saben, jugamos un poco con este conocimiento que tienen o no. La respondemos luego. Esta es la pregunta. Tiene que ver con el cine, como nos gusta, ¿eh? ¿Quién dirigió la película Río Místico? ¿Fue Clint Eastwood, Sean Penn o Mel Gibson?